chicos. Respecto a X y respecto a Y, a ver, por favor. Respecto a X, chicos, Y es constante. Entonces, A elevado a la X, ¿verdad? Su derivada es A la X logaritmo natural de A, que en este caso es Y, menos, respecto a X, 1, queda Y, más Y constante, entonces Y por X a la Y menos 1, ¿verdad? Y de 9 es 0. Respecto a Y, X es constante, chicos. Para el primer término, X es constante. Entonces, X por Y a la X menos 1. Respecto a Y, 1 menos X. X es constante. Entonces, A elevado a la variable. Esto es A elevado a la variable, logaritmo de A, que es X, menos 9, su derivada es 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Reemplazar en la formulita, chicos. A ver si usted puede hacerlo. Aquí en la formulita. A ver, con cálculo 1 estos chicos no era tan sencillo, ¿no? Porque usted hubiera tenido que cada vez derivar Y, multiplicar por Y prima, ¿no? Y su gran problema era despejar Y prima inclusive, ¿no? Porque no es una ecuación simple. Pero con esta aplicación derivada parcial, la situación se hace mucho más simple, ¿no? Tal vez para que se entienda un poco mejor, podemos hacer un ejemplo más simple.
Chicos, ¿ha estado escuchando normal o se cortó? Se cortó, ingeniero. A ver, por favor, me va a avisar por el WhatsApp, chicos, porque aquí para mí es un poco complicado darme cuenta, estoy concentrado en la explicación y no me doy cuenta. A ver, ¿en qué parte se ha cortado? O les repito, chicos, ¿ya? Lo voy a repetir. Hemos dicho, un poco rápido, hemos quedado entonces en las derivadas parciales de orden superior y nos tocaría las derivadas parciales de funciones implícitas. ¿Ya? Y las implícitas son aquellas que no está identificado la variable independiente, como en este caso, ¿no? Porque usted puede despejar y o puede despejar x. Si bien ahí es una variable independiente, chicos, porque si usted despeja y, x es la variable independiente. Si despeja x, y es la variable independiente. Usted tiene una sola variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hallado la diferencial. Tiene dos componentes. Inge no está compartiendo pantalla. Se cortó totalmente, entonces. Gracias. Ahora sí. Sí, ingeniero. Ya. A ver, le explicaba que después de las derivadas parciales de orden superior vienen las derivadas implícitas, ¿ya? Y vamos a ver dos casos, una con una variable independiente, luego con varias variables independientes. Y acá le estaba analizando una función implícita, pero con una variable independiente. ¿Cómo hallar la derivada? Esto usted sabe, porque lo ha hecho con el cálculo 1, ¿no? Lo que quiero mostrar es de que también utilizando derivadas parciales, usted puede encontrar las derivadas de funciones implícitas con una variable o con varias variables independientes, ¿ya? Entonces, el siguiente paso ha sido hallar la diferencial, la regla de la cadena. Los dos componentes, la derivada parcial de f respecto a x, de x de x, más la derivada parcial de f respecto a y, la segunda componente, derivada de y respecto a x y derivada de 0 es 0. Aquí, chicos, he escrito simplemente en forma más simplificada, f respecto a x, 1, f respecto a y de x. Y he despejado de y de x, chicos, acá está. Pues acá había sido igual a la derivada de y respecto a x, es a menos la derivada de f de x respecto a f y. Y acá le da un ejemplo, ¿ya? Si se viene al lado derecho, ¿ya? Y le estoy pidiendo la derivada respecto a x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero identificar f. Si cuál es f, es la parte izquierda igualado a 0. Eso es lo que he hecho entonces. Mire, f, yx menos xy más xy menos 9. Entonces, he conseguido la función f. Y hallo las dos derivadas, porque necesito las derivadas respecto a x y necesito las derivadas respecto a y. Acá está, respecto a x. Respecto a x, chicos, y es constante. Entonces, a elevado a las variables. A la x logaritmo de a, que es y. Menos, respecto a x, 1. Se queda con y. Más, respecto a x, chicos, y es constante. Entonces, y por x elevado a la y menos 1, ¿verdad? Y de menos 9 es 0. Hacemos respecto a y lo mismo. X es constante. Entonces, x por y a la x menos 1. Acá está. Respecto a y, 1 me queda menos x. Acá. Respecto a y, x es constante. A la x, logaritmo de x, menos 9, que es 0. Esas son las dos derivadas, chicos.
Y le pedí que reemplacen la formulita acá. Por favor, reemplácelo. Y esa es la derivada de y respecto a x, ¿ya? Reemplace, reemplace. Ya está. Bien, y le comentaba que podemos hacer otro ejemplo, un poco más simple, pero tal vez más entendible. Por eso tomé este ejemplo, está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función f? Es x cuadrado más y cuadrado menos 4. Necesitamos las dos derivadas parciales. La derivada respecto a x, 2x. Respecto a y, 2y. Reemplazamos en la formulita, chicos, menos f de x, que es 2x, entre f y que es 2y. El 2 se simplifica y se queda con x sobre y negativo. ¿Está bien? Pero usted podía comparar con sus conocimientos de cálculo 1. ¿Qué le decía cálculo 1? Cada vez que multiplica y, multiplique por y'. Y eso es lo que he hecho acá. Mire, acá está la función implícita. He derivado 2x, acá está, más 2y, estoy derivando y, multiplico por y', de menos 4 es 0. ¿Sí? He dividido entre 2, me queda x más y', y de aquí despejo y', que me da menos x sobre y, que mire, es absolutamente lo mismo. ¿Sí? Es la misma expresión, utilizando derivada parcial o utilizando sus conocimientos de cálculo 1, ¿no? Pero también quería explicarles lo siguiente. La función no es complicada, ¿verdad? La función implícita no es complicada. Y le decía, despeje y, a ver, por favor, chicos, despeje y. Despejando y, usted lo va a convertir en una función explícita. Y a ver, chicos, ha obtenido lo siguiente. Y igual 4 menos x cuadrado y raíz, ¿verdad? Mira, lo ha convertido en una función explícita, ya no es implícita, ¿verdad? Pues deriva, a ver, chicos, derive. Le tiene que dar lo mismo, menos x sobre y. Tiene una raíz, es un medio de la misma raíz, por la derivada de la función subradical, que es menos 2x, ¿no? A ver, ¿me ayuda? La raíz, un medio de la misma raíz. Ahí está. Por la derivada de la función subradical, menos 2x. ¿Vamos?
El 2 puede simplificar, tiene un signo negativo. En el numerador se queda x y en el denominador tienes raíz. Pero la raíz, chicos, también puede expresarlo como y, ¿no? Que es lo mismo. ¿Está bien? Miren, bajo tres situaciones, la misma expresión, ¿no? Utilizando la derivada parcial, utilizando el concepto o el conocimiento de cálculo 1, explícita. Bueno, aquí en este último ejemplo, la función implícita es muy simple, ¿verdad? Cosa que consideran en cálculo no les han dado de ese tipo, ¿no? Sí, son complejas como en el anterior ejemplo. Fíjese en el anterior ejemplo, ya ahí es difícil, por no decir imposible, que usted pueda despejar X o pueda despejar Y, ¿no? Acá, en esta ecuación. ¿Verdad? Eso ya es complicado. Pues necesariamente tiene que aplicar los conocimientos para hallar la derivada de y de x de esa función implícita, ¿no? A ver, ¿qué sucede si tiene varias variables independientes? Varias variables independientes. Más de una tiene que existir, ¿verdad? Entonces la función sería, a ver, para diferenciar voy a colocar F mayúscula. Puede tener más variables, chicos, ¿no? Puede tener n variables. A ver, aplica las reglas de la cadena, chicos, a ver, como hemos hecho en la función f minúscula, a ver. Acá tiene tres componentes. En la anterior tenía simplemente dos, x y y. Acá tiene x, y z. A ver, primera componente, chicos. X más segunda componente más tercera componente. De 0 es 0. Ahí está. Es más de una variable independiente, por eso aquí ya no puede existir derivada total, ¿no? Todas son derivadas parciales. A ver, vamos a simplificar. Fx, 1 más Fy, derivadas respecto a y, por y respecto a x, más
respecto a z por z respecto a x. Y 0. Y aquí, chicos, a ver un poquito de atención. Si le piden la derivada parcial de z respecto a x, ¿esto qué significa? Que y es una constante. ¿Está bien? Si estoy derivando respecto a x, entonces y es una constante. Por tanto, la derivada de la función respecto a y es 0, ¿no? Si es constante, le va a dar 0. Entonces, de esa manera, este término se anula. Y nosotros nos quedamos simplemente, miren, fx más fz parcial de z respecto a x igual a 0. Y de aquí puede despejar ya, chicos. Menos fx sobre fz. Mira el parecido con lo que hicimos con una variable independiente. ¿Cómo era, chicos? Era dy de x igual menos fx sobre fy. Hay el signo negativo. ¿Y cuál es la característica? El x al numerador, el y al denominador. Mira acá lo mismo. Mire, x al numerador y z al denominador. ¿Sí? Entonces, si a usted le pidieran, pues, a ver, a y, z respecto a y, ¿cómo sería? Negativo al numerador el y al denominador z. ¿No? O sea, no es complicado recordar la formulita, ¿no? No es nada complejo. Ahí veamos un ejemplo. Ya. A ver, le piden z respecto a x y z respecto a y. ¿Sí?
necesitamos las derivadas parciales. Acá está, ¿no? Mire, necesitamos respecto a X, respecto a Z, respecto a Y, respecto a Z. Pero para eso necesitamos la función f mayúscula. ¿Cuál es el f mayúscula? Acá está. ¿Sí? La parte de la izquierda, entonces ya es sencillo, ¿no? Se puede aquí afirmar la función f x, y, z es igual e a la x por seno x, y más z sobre y menos 4 y a la x y seno y menos 9 igual a 0. Le voy a pedir, por favor, añada esto, va a ser muy simple, si no. Z a la cuarta por x. Sí, por favor. Z a la cuarta por x, ya. Bien, tiene la función f mayúscula. A ver, 2 minutos, chicos. Haya las 3 derivadas parciales. Porque necesita las 3, ¿no? F es respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. A ver, por favor. Las 3 derivadas parciales. ¿Ya está? A ver, fx igual. Chicos, acá tiene producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Derivada del segundo. Del seno es el coseno. Por la derivada del argumento respecto a x y y. ¿No? Es el primero. Más. Respecto a x1 se queda con z a la cuarta sobre y. Menos 4 derivada e a la x. ¿Sí? Hola. 0 está de más, ¿no? Chicos, ¿hay alguna consulta? Esa sería, chicos, a ver, ¿está bien? Este es f respecto a x.
¿Cómo sería f respecto a y? A ver. F respecto a y. E a la x constante. C del seno es el coseno. Derivar del argumento respecto a y, 1 se queda x, ¿no? Respecto a y, chicos, del segundo, está 1 sobre y es menos 1 sobre y cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuadrado. Ahí está. Menos 4 e a la x constante del seno es el coseno. Y le falta el último, que es respecto a z, a ver, chicos. Fz. Va, mire, el primer término es 0, no hay z. En el segundo sí, de z a la cuarta es 4, z cubo, x y y. ¿No? Y el tercero y el cuarto 0, ¿no? Por eso le dije, por lo menos ponga z a la cuarta, para que sea, se represente en su derivada, así que si no era muy simple, ¿no? Eso es lo que tiene que conseguir o determinar, porque después ya encontrar las dos derivadas parciales, chicos, ahí está en la izquierda, las formulitas, es simplemente reemplazar, nada más. ¿Sí? Reemplace, por favor, y son las dos derivadas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta, chicos? A ver, vamos a empezar con la parte aplicativa de las derivadas parciales, pero necesitamos un concepto que lo vamos a analizar en este momento, que se llama el operador vectorial Nabla, ¿ya? Que está dentro de un tema que son operaciones diferenciales. A ver, bueno, entonces le explico a qué se refiere. Ahí está, operaciones diferenciales. Y el concepto que nos interesa es el operador Nabla.
Es un vector. Tal vez, chicos, por favor, si tiene espacio, operador vectorial Nabla. Operador vectorial Nabla. Y este operador está definido de la siguiente manera. Para una función en 3 variables, ¿ves? Sea entonces este operador Nabla se define de la siguiente forma. En la dirección Y más en la dirección J y por último en la dirección Z, que es un vector, C, el IJK. De Marquero vamos a utilizar esto bastante. Este operador, chicos, se aplica a funciones escalares y funciones vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre una función escalar y una función vectorial? A ver. Si yo escribo una función de esta forma, a esto se llama función escalar. Esta es una función escalar de variables real. Usted puede dar valores a x, y, z y encontrar valores para la función phi. Pero cuando es vector, chicos, usted puede necesariamente anotar con sus vectores unitarios. ¿Entiende? Esa es la diferencia. La diferencia entre una función vectorial y una función escalar, chicos, está en que la vectorial es vector porque está relacionado con sus vectores unitarios, ¿no? Fíjese eso, no existe una función phi. Por eso a eso se llama función escalar. Y la parte inferior, chicos, una función vectorial, ¿no? Yo creo que no hay mucho problema para que usted pueda diferenciar entre función vectorial y función escalar. Ese operador Nabla usted puede aplicar a la función escalar como también a la función vectorial. Cuando se aplica a la función escalar, chicos, se llama gradiente. ¿Ya? Son 3 conceptos. El gradiente, chicos, se aplica a la función escalar. Divergente se aplica a la función vectorial. Y el rotacional también a la función vectorial. El más importante de los 3 para nuestro tema, chicos, es el concepto de gradiente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar enseguida.
es la aplicación del operador Nabla a una función escalar. Entonces, a ver, chicos, así, sea phi x, y, z, una función escalar. Entonces, nabla phi se denomina gradiente. Y a ver, a qué es igual esto? Ese es el nabla por la función escalar. Que usted pueda anotar así, chicos. Gradiente igual la derivada de la función escalar respecto a x en la dirección y más la derivada de la función respecto a y en la dirección j y más la derivada de la función escalar respecto a z en la dirección k. Ese es el gradiente. Ahí. A ver, una observación muy importante. El gradiente, chicos, es un vector. Mire, ahí sigue con los vectores unitarios y jk. Es un vector. Entonces, vaya anotándose. El gradiente representa un vector. ¿Qué es gradiente? Es la aplicación del operador nabla a una función escalar.
Ya, a ver. Cálculo del gradiente, a ver, chicos. Esa es una función escalar, ¿verdad? Chicos, necesita las tres derivadas. Entonces, haya las tres derivadas parciales respecto a X, respecto a Y y respecto a Z, ¿no? De E a la X es E a la X. Más 3 E a la Y. El seno es el coseno. Por derivada del argumento respecto a X, Z. Y acá, chicos, más Z cubo de E a la X es E a la X, derivada del exponente respecto a X y Y. Y de 4 es 0, ¿no? Respecto a Y, 0. Aquí lo mismo, chicos. De E a la Y es E a la Y. Seno ZX. Y más Z cubo. XY, derivada del exponente respecto a Y. 1 se queda con X, ¿no? Y la última, chicos. Z. 0, acá coseno. 3, E a la Y, del seno es el coseno, ZX, derivada del argumento respecto a Z, 1 se queda X, ¿no? Y al último más 3, Z cuadrado, XY constante, de 4 es 0, ¿no? Ahora, eso tendría que reemplazar, bueno, un ejemplo un poco largo escogido, pero eso tendría que reemplazar en la formulita, ¿no? Aquí. El gradiente de phi igual en la dirección y más respecto a y en j y más respecto a z en k. ¿Está bien, chicos? Mire, está notando que todo lo que es funciones, límites y con el concepto de derivada parcial más, todo se enmarca en derivar, derivar y derivar. Vamos a ver que la parte aplicativa también es derivar. Lógicamente, en la parte aplicativa, chicos, no hay derivadas complejas, ¿no? Son derivadas simples y que solamente hay que tener cuidado en la parte conceptual, ¿ya?
Por lo general, pero chicos, para la parte aplicativa, le van a pedir así. Halle el gradiente de phi en un determinado punto. ¿Vale? Puede ser 0, 1, 1. Usted ya tiene el gradiente, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que evaluar es en 0, 1, 1. A ver si me ayuda, chicos. ¿Cuál sería el valor de la primera derivada en 0, 1, 1? A ver, me ayuda. E a la 0 es 1. Aquí tenemos 3. E a la 1 es E. Z es 1, no hay problema. X es 0, coseno de 0 es 1. 13. ¿Sí? Y aquí, a ver, chicos. Z es 1. Y es 1. X es 0. E a la 0 es 1. 1, 1. Más 1. Entonces, esto es 2 más 13. A ver, por favor, lo mismo con phi respecto a y. Y es 1. Seno x es 0. Seno de 0 es 0. Entonces, esto desaparece ese término. Z es 1. X es 0. 0. A ver, estoy bien, me va a ayudar. Respecto a Z. A ver, chicos. Y es 1, pero X es 0. Desaparece. Aquí Z es 1. Y a la 0 es 1. 3. A ver. ¿Estoy bien? Entonces, el gradiente, chicos, en el punto 0, 1, 1, es respecto a x es 2 más 3c en la dirección y, más phi respecto a y que es 0 en la dirección j, y más phi respecto a z que es 3 en la dirección k. Fíjense, es un vector, ¿no? Es un vector. Que también se puede expresar esto en muchos textos así. 2 más 3c, 0 y 3. También se expresa de esa forma, ¿no? A ver, consultas, chicos, consultas. Ya, chicos, si no hay consultas, hasta la próxima clase.
Chao, chao, chicos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta luego, Inge. chao, 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 chicos.